que en el pueblo guayú para referirse a sexo se habla de toro cuando es hombre, y él cuando es mujer. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué les gusta? Me gusta la torta. Jugar fútbol, vale. Bueno, en este momento nos encontramos en La Pista. Esto es un asentamiento migrante en el municipio de Maicao, uno de los más grandes en Latinoamérica. Estamos trabajando en la campaña La Guajira es tu casa, el tema de violencia basada en género. Y pensábamos cómo hacer para poder llegar a las poblaciones más vulnerables, como son los migrantes, los retornados, la población de acogida, estos espacios en los que se presentan tantas problemáticas y que a veces se pasan por alto estos temas. Hablando con los niños nos dábamos cuenta de que los conceptos básicos y los términos básicos de violencia basada en género, como sexo, sexualidad, género, orientación sexual, identidad de género, eran desconocidos para ellos. En algún momento decían que lo habían escuchado, pero no tenían la claridad de en qué consiste en cada uno de ellos. Entonces, con el ejercicio de ir pintando, ir haciendo los dibujos, reconocer cuál es el cuerpo masculino, cuál es el cuerpo de un hombre, cuál es el cuerpo de una mujer, cuáles son las conductas, las actitudes que se reconocen de un género o del otro. Y pues finalmente hablábamos con ellos acerca del respeto que debe de existir entre todos y que independientemente de cuál sea el sexo o el género o la identidad de género o la orientación sexual, pues debíamos respetarnos entre todos. ¿Cómo se llama? Aleike Matías. ¿Qué tal les ha parecido el taller? Muy bien. ¿Qué han aprendido? Dibujar ¿Qué más? sobre los géneros, los sexos. ¿Y tenían conocimiento antes? No.